¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de Con el Hilo de Ariadna, programa que dedicamos a no perdernos en este inmenso laberinto que es la mitología, como siempre decimos. Sabrán disculpar primero el tono de voz, pero bueno, tengo algunas molestias en mi garganta que dificultan la claridad, producto del invierno básicamente y de los cambios de temperatura. Y bueno, como en segunda instancia, como saben, estamos con Sebastián con mucho trabajo, a Dios gracias, y eso hace que, bueno, este envío, que antes, o la mayoría de las veces era en conjunto, vuelva a su formato original y sea en tándem, ¿no? Un programa Sebas, un programa yo. Y en este caso me toca tomar la posta, y a mí me gustaría hacer algunos comentarios. Como saben, siempre trato de dejar alguna línea de trabajo, alguna línea de reflexiones en torno de algunos temas. Me gusta pensar también en los temas compartidos por varias mitologías. Y en este caso, o por varias tradiciones míticas. Y en este caso, en consonancia con el tema que me tocó compartir con ustedes hace ya 15 días más o menos, en torno de la inmortalidad y del mitologema de la muerte y demás, me gustaría hacer un empalme, ¿no? una conexión con un concepto que voy a tomar para hacerlo más sencillo, el concepto de los paraísos, ¿no? La idea del paraíso o de la tierra perfecta, ¿no? De la tierra prometida, de la tierra sin pecado, sin sufrimiento, que de algún modo configura. Yo voy a hablar de dos tradiciones, que son las tradiciones que, bueno, me han llevado a investigar un poco más, que son las que mejor conozco de algún modo, pero claramente se puede hacer alguna conexión y ustedes pueden ir a buscar a partir de esta temática los puntos de contacto con otras tradiciones míticas. Entonces es muy interesante pensar en este tema, en esta construcción mítica en torno de una tierra paradisíaca, digámosle un paraíso, ¿no? Para entender un poco mejor a qué nos referimos, ¿no? Ese espacio al que se puede acceder en una instancia de trascendencia, después de morir, por supuesto, y que es el hábitat o es el espacio donde los seres mortales habitaremos en consonancia con las divinidades, ¿no? O con la divinidad. Vamos a hablar de panteones míticos, hemos hablado de panteones míticos, etc. Pero aquí me interesa pensar en otra cuestión, y que es que justamente ya desde sus orígenes mismos, la cultura humana ha construido o ha intentado construir, merced al mito, una idea de pasaje. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tomamos, por poner por caso, la tradición católica, o una tradición religiosa, la que elijan, hay un continuo acto de contrición, en el sentido de somos pecadores, ¿no? Entonces, si lo tomamos desde un punto de vista religioso, si somos pecadores porque hemos fallado y hemos sido desterrados del paraíso, por el pecado original. Está bien, uno puede hacer una serie de observaciones en torno de ello y decir, bueno, está bien, es parte de la tradición que elegimos y por ende hay una necesidad de purificar esos pecados para merecer la vida eterna en el paraíso. Pero si lo tomamos también desde un punto de vista mítico o filosófico, si se quiere, va a haber una coincidencia, quizás no en términos tan tremendos como un pecado original, pero sí hay una condición que se comparte en muchas tradiciones en torno de habitar este mundo conocido como si estuviésemos de paso.
Y en ese paso, en ese viaje, en ese estado de existencia racional o consciente, o como quieran llamarlo, hay instancias de sufrimiento, hay instancias de crecimiento, la vida misma, digamos. Y la pregunta que se hace el ser humano es, ¿existirá algún estado de existencia en el que no tengamos que padecer, no tengamos que sufrir, no tengamos que trabajar para vivir? ¿No? Por ahí es muy... No lo estoy diciendo irónicamente, sino que lo pienso en el sentido de no padecer la existencia. No me quiero poner existencialista, ¿no? Venimos arrojados al mundo y tal, como algunos escritores han planteado en algún momento. Sino que hay algo que nos moviliza continuamente a pensar en una instancia de trascendencia. O no. Por ahí esa instancia de trascendencia no existe. Pero eso no es un tema para este programa. No quiero cargar tintas sobre algo que no es espacio para discutir. No es este el espacio para discutirlo en todo caso. Pero digo, nuestra existencia continuamente se debate entre esto de por qué el sufrimiento, por qué el padecimiento. Y también, obviamente, hay momentos de plenitud, ¿no? De satisfacción, de realización, ¿no? El amor, la familia, el espíritu de la amistad, son cosas que ayudan a transitar mejor esta existencia. Pero para no irme por las ramas, cosa que me caracteriza, quería plantear esto, ¿no? La idea de la cultura humana, ya desde la fe o ya desde el sentido común, tiene una idea de que hay algo en este mundo que no termina de ser pleno, no termina de ser total, y quizás, tal vez, existe un espacio, existe un momento en el que esa plenitud, esa totalidad, pueda llegar a alcanzarse. Bien, entonces en la configuración mítica de algunas tradiciones, de varias de ellas, hay una instancia de creación del mundo, ¿no? Ya lo hemos dicho más de una vez, las cosmogonías, etcétera, etcétera. Y así como se crea un mundo habitable, en el que habitamos los seres mortales, también existe la configuración y la creación de un mundo, o de una instancia, de un estado espiritual, a veces corporal, en el que habitan los dioses. Y los dioses habitan generalmente en mundos o en tierras o en espacios, como bien decía anteriormente, perfectos, ¿no? Generalmente asociados con campos, jardines, una imaginería más bien bucólica, ¿no? Arcadia, la Arcadia famosa, con espacios muy adornados, en algunas tradiciones llenos de oro y de tesoros y de cursos de agua bellísimos, cristalinos, o sea, un lugar, como solemos decir, paradisíaco, ¿no? Es un paraíso en la tierra, que no es así. Pero bueno, no existen los paraísos en la tierra. En todo caso existen réplicas bastante flojas de papeles, pero la idea de construir una imagen de ese mundo de armonía y perfección asociado con lo bucólico, con el campo, con los jardines, bueno, hablamos de los jardines del Edén, los campos elíseos, ¿no? Esto, por supuesto, viene de las tradiciones mesopotámicas, por supuesto, ¿no? Tenemos un espacio, no se puede asociar algo hermoso que no esté relacionado con los cursos de agua, ¿no? En la Mesopotamia sobre todo, y con la fertilidad de la tierra. Es una tierra fértil, ese paraíso que se imagina arquetípicamente. O sea, la idea del arquetipo paradisíaco. Entonces, ya en la cultura persa, por ejemplo, hay una idea primordial en torno del paraíso, ¿no? Como si fuese un jardín perfectamente poblado de muchas plantas y verde, fértil, como decíamos, que luego, por supuesto, va a ir transformándose en las distintas tradiciones en el paraíso que conocemos desde la visión cristiana, ¿no? Católica también. Que está, bueno, después si quieren pueden retomar la Divina Comedia para ver una magnificación de lo que es la idea de paraíso, o el Paradise Lost de Milton,
Pero bueno, sin meternos demasiado en la idea religiosa, ese espacio de perfección se ha perdido. Ese espacio de perfección tiene algún grado de distancia, ¿no? Se ha ido. Entonces, ¿cuál es la razón de la existencia del ser humano? Volver a ese paraíso, recuperar ese paraíso, encontrar el camino para estar en paz y en armonía. O no en armonía, qué sé yo, en un estado de plenitud más o menos estable. Y yo voy a retomar y recordar un poco esto en la tradición guaranítica, por ejemplo, y en la tradición nórdica hay alguna relación muy puntual, y que tiene que ver con que ese paraíso, o sea, esa llegada al paraíso, está fuertemente asociada con un estado de destrucción del mundo como lo conocemos. Destrucción en el sentido, o sea, esto que conocemos, este mundo tal como lo conocemos, tiene que dejar de ser esto, tiene que dejar de existir para poder acceder a esa instancia de paraíso, ¿no? Para poder acceder a esa instancia de plenitud y de transformación. Entonces, en la mitología guaranítica, a partir de la creación del mundo, ¿no? de Ñamandú, que se autogenera como un árbol. Hago un paréntesis, me gusta pensar la tradición nórdica y la tradición guaranítica como en tándem, no por seguir solamente la hipótesis de Jacques de Maillet, ¿no? De que hubo contactos previos a la llegada de Colón al continente entre los nórdicos o los vikingos y algunas tribus, entre ellas las guaraníticas. Bueno, hay toda una hipótesis allí. Me gusta pensarlo porque en ambas tradiciones hay un elemento común que es el árbol, el eje vertical, el axis mundi, Ñamandú, que se autogenera como un árbol, y el Yggdrasil, del cual emanarán los 9 mundos. Digo, ¿por qué? Porque con elementos absolutamente naturales se construye un mundo verticalmente atravesado por la vida. El árbol es la perfecta representación, casi simbólica, de la vida. Vida que tiene que crecer, que tiene que generarse, germinarse, crecer, manifestarse, y en algún momento, para que haya vida nueva, tiene que haber una caída o se tiene que marchitar, tiene que morir para que nazca vida nueva. Y esa existencia que se acaba habilita otras, ¿no? Fin del paréntesis, por eso esta relación entre los guaraníes y los nórdicos. Entonces los guaraníes, cuando piensan su cosmogonía, su cosmovisión, en los mitos fundacionales, hay una idea de que habitamos o estamos habitando, los mortales, en un camino, en un pasaje de 3 grandes tierras, ¿no? Entonces tenemos, en primer lugar, el primer espacio, la primera tierra que hemos habitado es el Ehuitenondé, ¿no? La tierra primordial, la tierra original, tierra sin enfermedades, sin celos, sin maldad, tierra en la que los hombres, los mortales y los dioses y las divinidades naturales viven en perfecta armonía, hasta que hay un problema muy grande, hay un pecado, por supuesto, original, hay un pecado que hace que el dios Ñamandú castigue a estos seres mortales porque no son dignos de habitar con ellos en ese momento. Entonces envía un enorme diluvio. Ese diluvio arrasa con esa tierra, arrasa con los mortales y deja pie para la creación de una nueva tierra, que es la tierra nueva justamente, el Ehuipgajú, ¿no? La tierra nueva, que es la tierra que conocemos, pero esa tierra ya no es la misma, no es una tierra de perfección, de armonía, porque está manchada por el pecado. Entonces es una tierra que
es brumosa, no entendemos bien. Es la tierra que conocemos hoy, ¿no? La tierra nueva es esta, en nuestra existencia ahora. Este mundo que no es perfecto. Este mundo en el que, como decíamos en la introducción, estamos de algún modo llevados a pecar o a vivir en un padecimiento continuo, etc. Pero hay un recuerdo en los mortales. Hay algo que se recuerda. Hay una añoranza, una esperanza tal vez, ¿no? Como un componente de deseo de recuperar una instancia de mayor perfección. Y eso es pensar que en algún momento hay una tercera tierra que queremos habitar, el Marañé, que es la tierra sin mal. El mito de la búsqueda de la tierra sin mal. ¿Llegaremos alguna vez a esa tierra de armonía sin mal? ¿Lograremos atravesar este valle de lágrimas, gimiendo y llorando, que mentes flentes, in hac lacrimarum vale, dice la oración, la liturgia? Padecemos este sufrimiento del mundo que conocemos, de esta tierra nueva. ¿Llegaremos a algún momento? Bueno, la esperanza, esa añoranza, ese deseo, ese componente casi de espera, hace que en la mitología y en la cosmovisión guaranítica haya una esperanza. Sobre todo por eso existe toda una configuración en torno de que esa tierra nueva es una tierra poblada de animales, de frutos, de casi un jardín del Edén. A ver, también digamos esto, no nos olvidemos. Sabemos, y esto por supuesto demanda un estudio mucho más profundo en torno del tema, sabemos que buena parte de la mitología guaranítica en algún momento, en algún punto, tiene alguna influencia de los jesuitas, sobre todo, ¿no? de los evangelizadores, porque bueno, hubo allí algunos contactos, algunos traductores y tal, que de algún modo promovieron este intercambio, estas relaciones que podrían hacerse. Pero buena parte de lo que les estoy contando se encuentra en el Aigüera Putá, que es el libro, ¿no? de la mitología tupí guaraní, que realmente recopila, ¿no? León Cadogan, etnólogo paraguayo, recopila ciertos poemas de la tradición oral, los pasa a la tradición escrita, y allí hay una idea de tierra sin mal, no tan contaminada por la visión jesuítica. Pero a lo que quiero ir es a esto, digo, fíjense cómo, tomando una tradición, o una cosmovisión, en este caso la guaranítica, existe la idea de, primero, hubo un momento de armonía, ¿sí? Momento de armonía total. Segundo, hay algo que quiebra esa armonía. El mal, el caos, el pecado, lo que fuere. Hay algo que hace tambalear esa armonía. Tercero, destruida esa armonía, rota la convivencia común con los dioses, llegamos a una instancia de sufrimiento, de padecimiento y de una existencia asignada por ese castigo, si se quiere. Y en cuarto lugar, eso tiene un solo consuelo, o un consuelo final, un consuelo total, que es la posibilidad, la añoranza, la espera, la idea posible de que recuperemos una instancia de armonía, un paraíso. La palabra paraíso, etimológicamente, según los especialistas, tiene que ver con este lugar, este jardín cercado, en el que vivimos armónicamente. Paerdis, en el persa antiguo, ¿no? Es decir, que luego devendrá paraíso. Digo, esos cuatro instancias, ¿no? Armonía, destrucción de la armonía, padecimiento, renovación de esa armonía, el círculo del mundo. Y ahí empalmamos con lo que plantean los nórdicos. Siempre lo digo, creo que me repito,
y sepan disculpar si es aburrido que lo repita y lo diga siempre, pero sabemos que según la mitología nórdica, el origen del mundo está fuertemente asociado con el fin del mundo, ¿no? En el sentido de que una vez que el ser humano, los mortales, perdón, entienden que el mundo fue creado por A o por B, siguiendo cualquier mito, también automáticamente saben que ese mundo se va a terminar, o sea, el ciclo es completo. Estamos destinados a existir, pero también a desaparecer. Entonces estamos esperando esa instancia de desaparición. ¿Por qué? No porque es el fin del mundo total, sino porque luego de esa conflagración final, en el caso de los guaraníes fue un diluvio, en el caso de los nórdicos es un diluvio, es una lluvia de fuego, es una guerra descomunal entre dioses y seres fabulosos. Digo, después de toda esa destrucción encontraremos un paraíso. Es hermoso eso que plantea la Voluspa. La Voluspa es el poema en la era poética que narra no solo el origen del mundo, sino el Ragnarok. El Ragnarok es terrible, es una especie de apocalipsis nórdico, pero es el que va a dar pie a la recuperación de un mundo armónico. Si me permiten, hago una pequeña observación de nuestro libro, cuando los dioses habitaban la tierra, y podrán ver esto. Luego de la conflagración total, una vez que el mundo haya sucumbido, emergerá una tierra verde y fértil, que tendrá su centro en el campo de Idavol. Allí renacerán los prados y brotará el cereal del suelo. Volverán a surgir las corrientes de agua y un águila surcará el cielo en señal de armonía. La luz reaparecerá porque antes de ser devorada, la diosa sola había dado luz a su hija, quien comenzará a regir el nuevo cielo. Muy pocos Aesir sobrevivirán y otros renacerán para heredar el trono de Asgard. Asgard es el mundo de los dioses, donde está el Valhalla, por cierto. Entre ellos el más relevante será Balder, que no es menor que sea Balder, porque luego de la traición de Loki a Balder y de la muerte de Balder, se desata el Ragnarok. O sea, eso es el disparador del Ragnarok. O sea, quien revive después del Ragnarok es el que le da origen indirectamente. ¿No? Es un ciclo, ¿no? Balder, quien tomará el lugar de regente que antes había tenido Odín, dioses nuevos. Cuando todo haya florecido, la nueva generación de dioses se reunirá en Idavol para recordar los hechos pasados y proyectar lo que habrá de venir. Solamente 2 seres humanos sobrevivirán entre los restos del Yggdrasil. Ellos serán Lif y Lifdrasil y vivirán en armonía con la nueva tierra, porque serán los encargados de repoblar el mundo e iniciar una nueva era. Bueno, si ustedes tienen la posibilidad de ver la tetralogía, sobre todo el Goethe-Dämmerung del Ocaso de los Dioses, de Wagner, de Richard Wagner, el final del Ocaso de los Dioses tiene este componente de conflagración, y armónicamente, literalmente, ¿no? Musicalmente hay una instancia de final, de elevación, en el que de algún modo, si hacemos el ejercicio, podemos visualizar algo de armonía luego del padecimiento y del caos. Siempre después del caos, después del sufrimiento, podemos encontrar una instancia de armonía. En el ser humano ese padecimiento es, bueno, la vida en sí. En algún momento llegaremos a una trascendencia, quizás. En la mitología eso está marcadísimo y está puesto de manera tal que hay no solo una construcción de mundos destinados a los mortales, a los dioses, sino que en algún momento eso se puede unir, se puede volver. Y luego vendrá, por supuesto, el tema en el que prefiero no meterme hoy, porque es un tema estrictamente, es una discusión, un debate
que se da en el fuero de la fe, de la religión, y que es la idea de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el paraíso como mundo prometido, como tierra de alcance, y cuál es la idea del paraíso en la tierra? Eso es un problema muy grande, sobre todo que tenemos en el catolicismo, ¿no? La idea de negar la muerte, negar también la posibilidad de un paraíso, de un cielo, el cielo en este caso, y pretender prolongar ciertos aspectos de la vida bajo la falsa creencia de que se puede habitar un paraíso en la tierra. En todo caso, lo que podemos tener son refugios, ¿no? Pequeños espacios donde nos abrigamos, nos refugiamos, nos sentimos en comunidad, en armonía, con espíritus comunes, pero el paraíso es otra cosa. El paraíso real es otra cosa. Pero bueno, nada, no quería explayarme demasiado. Disculpen la desprolijidad en la exposición. Como dice Sebastián, siempre es más productivo cuando estamos, más productivo no, es más fácil el diálogo y no quiero aburrirlos demasiado, así que vamos a cerrar aquí. Volveremos a vernos prontamente con otro tema, con otra cosmovisión. Sigamos leyendo, sigamos pensando. Estos mitologemas, estos temas abren la jugada a nuevas posibilidades. Gracias por estar allí, que tengan un excelente final de semana y nos vemos el próximo lunes en la última página y por supuesto el jueves, quién sabe con qué. Chao.